Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre una persona muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre Alfred Hitchcock. Yo soy Eric Contreras, esto es Visitantes Nocturnos. Espero que se encuentren ustedes todos tranquilos en sus casas, en sus oficinas, en donde quiera que me estén dando el placer de su audiencia. Espero que se encuentren bien. Alfred Hitchcock no es la persona más grata del mundo, vaya, es humano, como todos nosotros. Eh, Fue una personalidad muy famosa, sí, de su tiempo. Fue alguien que hizo su carrera principalmente en el cine, pero que también se impulsó gracias a través de la televisión. Y bueno, no está ausente de polémica, pero definitivamente el cine de Alfred Hitchcock es uno de esos piezas de arte cinematográfico que definitivamente debe ser apreciado. Tampoco siento que sea un director de terror o de horror. Es más bien, y es considerado de hecho el maestro del suspenso. ¿Qué es el suspenso? Es ese género que te mantiene esperando a que algo ocurra, que tú sabes, ¿no? Que algo va a pasar o que sientes que algo va a pasar y estás durante todo el tiempo, durante toda la película intentando pues ver qué es lo que va a ocurrir, en qué momento se va a dar a conocer, cuándo lo vas a poder ver, ¿no? Lo que vamos a ver en la pantalla, ¿no? Entonces, no es tanto terror, sin embargo, el suspenso puede llegar a ser terrorífico en algún momento. El suspenso puede llegar a brindarte un poco de miedo. Y definitivamente hay algunas películas de Alfred Hitchcock que sí evocan el miedo. Hay algunos episodios de la serie de televisión de Alfred Hitchcock presenta que sí son bastante de caray. Entonces, está muy bien representarlo dentro de nuestras 31 noches de Halloween. Vamos entonces, sin más preámbulos, a hablar sobre Alfred Hitchcock. Sir Alfred Hitchcock, nació el 13 de agosto de 1899. Fue un cineasta inglés ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes en la industria del cine. En una carrera que abarcó 6 décadas, dirigió a más de 50 largometrajes, muchos de los cuales todavía son ampliamente vistos y estudiados en la actualidad. Él es conocido como el maestro del suspenso. Se hizo tan famoso como cualquiera de sus actores gracias a sus numerosas entrevistas, sus cameos en la mayoría de sus películas, su presentación y producción de la antología televisiva Alfred Hitchcock Presenta de los años 55 a 65. Sus películas obtuvieron 46 nominaciones a los premios de la Academia, incluidas 6 victorias, aunque él mismo nunca ganó el premio a mejor director, a pesar de haber sido nominado 5 veces. Bueno, aquí me parece que de hecho Alfred Hitchcock murió en el año 1980. Y es algo que al principio yo dije, caray, ¿cómo murió si yo me acuerdo haberlo visto en la televisión, ¿no? En las series de justamente de Alfred Hitchcock Presenta. Y es entonces cuando dicen que permítanme, utilizaron alguna de estos
interiores, no intros, de esas entradas que se grabaron para su serie de televisión de los 50 a 60, las pasaron a color y las reutilizaron para una nueva temporada de Alfred Hitchcock Presenta, que se desarrolló en los años 80, que es la que yo probablemente recuerdo. Entonces dije, con razón. Bueno, Alfred Hitchcock se formó inicialmente como empleado técnico y redactor antes de ingresar a la industria cinematográfica en el año 1919 como diseñador de tarjetas de título. Su debut como director fue en la película muda británico-alemana The Pleasure Garden o El Jardín del Placer de 1925. Su primera película exitosa se llamó The Lodger, A Story of the London Fog. Esta ayudó a dar forma al género de suspenso, y Blackmail de 1929 fue el primer talkie británico. Un talkie es obviamente una película que ya tenía sonido. Sus thrillers de 39 Steps de 1935 y The Lady Vanishes de 1938 se encuentran entre las mejores películas británicas del siglo XX. Para 1939, él tenía ya reconocimiento internacional y el productor David O. Selznick lo persuadió para que se mudara a Hollywood. Siguió una serie de películas exitosas, incluidas Rebecca de 1940, Corresponsal extranjero, Suspicion del 41, Shadow of a Doubt 1943 y Notorious del 46. Rebecca ganó el premio de la Academia Mejor Película, con Hitchcock nominado como Mejor Director. También fue nominado por Lifeboat y Spellbound del 44 y 45, respectivamente. Después de una breve pausa comercial, volvió a la forma con Strangers on a Train de 1951 y Dial M for Murder de 1954. Luego pasó a dirigir 4 películas que a menudo son clasificadas entre las mejores de todos los tiempos. La primera es Rear Window de 1954, Vértigo de 1958, North by Northwest del 59 y Psycho de 1960. La primera y la última de estas películas le valieron nominaciones a Mejor Director. The Birds 1963 y Marnie de 1964 también tuvieron éxito financiero y son muy apreciadas por los historiadores del cine. El estilo hitchcockiano incluye el uso de la edición y del movimiento de la cámara para imitar la mirada de una persona, convirtiéndolo así a los espectadores en mirones y encuadrando las tomas para maximizar la ansiedad y el miedo. El crítico de cine Robin Wood escribió que el significado de una película de Hitchcock está en el método, en la progresión de un plano a otro. Una película de Hitchcock es un organismo, con el todo implícito en cada detalle y cada detalle relacionado con el todo. Hitchcock hizo varias películas con algunas de las estrellas más importantes de Hollywood, incluidas 4 películas con Cary Grant, 3 con Ingrid Bergman, 4 con James Stewart y a partir de 1948, 3 con Grace Kelly a mediados de la década del 50. Hitchcock se convirtió en ciudadano estadounidense en 1955. En el año 2012, el thriller psicológico Vértigo de Hitchcock
protagonizado por Stewart, desplazó al Ciudadano Kane de 1941 de Orson Welles como la mejor película jamás realizada. Todo esto según el Instituto Británico de Cine. Esto fue a partir de una encuesta mundial de cientos de críticos de cine. A partir del año 2021, 9 de sus películas han sido seleccionadas para su conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos, incluida su favorita, Shadow of a Doubt, sin sombra de la duda, 1943. Él recibió la beca BAFTA en 1971, la AFI Life Achievement Award en el 79 y fue nombrado caballero en diciembre de este año, 4 meses antes de su muerte, el 29 de abril de 1980. Alfred Hitchcock. ¿Todavía recuerdan el tema de entrada de Alfred Hitchcock presenta? Miriam Sorel dice, Eric, Cari Santiago dice, buenas noches, Cari. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren cómodas en sus casitas y abrigadas porque hace un frío, al menos yo tengo un montón de frío. Pero bueno. Alfred Hitchcock presenta, ¿qué fue esto? De 1955 al 65, es decir, por casi toda una década, Hitchcock fue el presentador de una serie de televisión llamada Alfred Hitchcock Presenta. Con una entrega graciosa, humor negro e imagen icónica, la serie se convirtió, o más bien convirtió a Hitchcock en una celebridad. La secuencia del título de la serie representa una caricatura minimalista de su perfil que él mismo dibujó y que solo se compone de 9 trazos. Y luego llega él en silueta. No sé si lo recuerdan, aparece el dibujo de él y luego aparece su silueta. Y ya desaparece y es Alfred Hitchcock. Y bueno, el tema principal de esta serie fue Marcha Fúnebre de una marioneta del compositor francés Charles Gounod. Sus presentaciones siempre incluían algún tipo de humor irónico, como la descripción de una ejecución reciente de varias personas que fue obstaculizada por tener solo una silla eléctrica, mientras que 2 se muestra con un letrero 2 sillas sin esperas. Dirigió 18 episodios de la serie que se emitió de 1955 al 65. Esta se convirtió en La Hora de Alfred Hitchcock en el 62. NBC transmitió el episodio final el 10 de mayo de 1965 y como les había dicho, en la década de 1980 se produjo una nueva versión de Alfred Hitchcock para la televisión, haciendo uso de las introducciones originales de Hitchcock de una forma coloreada. Esta es la serie que yo recuerdo, por eso yo pensé que él seguía vivo en los 80s, pero no. Resulta que todo lo que yo estaba viendo era un fantasma recoloreado. El éxito de Hitchcock en la televisión generó una serie de colecciones de cuentos en su nombre. Esos incluyeron la antología de Alfred Hitchcock, Historias que no me dejarían hacer en la televisión y Cuentos que mi madre nunca me contó. En el 56, HSD Publications también obtuvo la licencia del nombre del director para crear la revista Mystery Magazine de Alfred Hitchcock, un resumen mensual especializado en novela policíaca y las series de televisión de Hitchcock eran tan rentables, sus versiones de libros en idiomas extranjeros generaban ingresos de hasta $100,000 al año, lo que ahora sería equivalente
a $920,000 en el año 2021. Como les digo, la carrera de Alfred Hitchcock en el cine es bastante amplia, bastante extensa. Hay muchas películas que hizo Hitchcock, así que solamente vamos a enfocarnos en su último, en lo que podría ser su periodo más bueno, en el mejor periodo de Hitchcock, que es después del año 1958. Durante la preproducción de North by Northwest, que fue un proceso lento y agonizante, a su esposa Alma le diagnosticaron cáncer. Mientras estuvo en el hospital, Hitchcock se mantuvo ocupado con su trabajo televisivo y la visitaba todos los días. Alma fue operada y se recuperó por completo, pero hizo que Hitchcock imaginara por primera vez la vida sin ella. Hitchcock hizo 3 películas exitosas en este periodo de tiempo que están reconocidas entre sus mejores películas. La primera es North by Northwest, la segunda es Psycho de 1960 y la tercera es The Birds del 63. En North by Northwest, Cary Grant interpreta a Roger Thornhill, un ejecutivo de publicidad de Madison Avenue que es confundido con un agente secreto del gobierno. Es perseguido por los Estados Unidos por agentes enemigos, incluida Eve Kendall, quien fue interpretada por Eva Marie Saint. Al principio, Thornhill cree que Kendall lo está ayudando, pero luego se da cuenta de que es una agente enemiga. Más tarde se entera de que ella está trabajando encubierta para la CIA. Durante su presentación inicial de 2 semanas en Radio City Music Hall, la película recaudó $404,056, poquito menos del $1,000,000, pero en moneda actual es el equivalente a 3.8 millones en 2021. Esto fue un récord bruto no festivo para este cine, este teatro. Y bueno, la revista Time calificó esta película como suavemente trabajada y completamente entretenida. Pero, en el año 1960 llegó Psycho. Psycho es posiblemente la película más reconocida de Hitchcock, basada en la novela Psycho de Robert Bloch del año 1959, que a su vez se inspiró en el caso del asesino serial Ed Gein. La película se produjo con un presupuesto ajustado, apenas $800,000, que sería el equivalente a 7.3 millones de dólares actuales. Se rodó en blanco y negro en una cámara de repuesto. Fue ambientada por miembros del equipo de Alfred Hitchcock Presenta. Ahora, la violencia sin precedentes de la escena de la ducha, la muerte prematura de la heroína y las vidas inocentes extinguidas por un asesino perturbado se convirtieron en los seños distintivos de un nuevo género cinematográfico de terror. La película demostró ser popular entre el público, con filas que se extendían fuera de los cines mientras los espectadores esperaban la próxima proyección. Esta película rompió récords de taquilla en Reino Unido, Francia, América del Sur, Estados Unidos y Canadá. Fue un éxito moderado en Australia durante un breve periodo. Psycho fue la más rentable película de la carrera de Hitchcock. Ganó él personalmente más de 15 millones, que fue el equivalente a 140 actuales. Posteriormente cambió sus derechos sobre Psycho y su antología televisiva
por 150,000 acciones de MCA, lo que lo convirtió en el tercer mayor accionista de la empresa y su propio jefe dentro de Universal Pictures, al menos en teoría, aunque eso no impidió la interferencia de los estudios. Después de su primera película, Psycho se convirtió en una franquicia de terror estadounidense, con Psycho 2, Psycho 3, Bates Motel, Psycho 4, El Inicio, y una nueva versión a color de 1998, que es prácticamente un remake, tal cual toma por toma, de la película original. Ahora, en este periodo, justo después de Psycho, el 13 de agosto del 62, durante el 63 cumpleaños de Hitchcock, el director francés Francis Truffaut comenzó una entrevista de 50 horas, filmada durante 8 días en Universal Studios, durante la cual Hitchcock accedió a responder 500 preguntas. Fueron necesarios 4 años para transcribir las cintas y organizar las imágenes, y todo esto dio lugar a un libro que se publicó en 1967, al que Truffaut apodó el Hitchbook. Las cintas de audio se utilizaron como base para un documental en el año 2015. Truffaut buscó entrevistar a Hitchcock porque tenía claro que él no era simplemente el artista del mercado de masas que los medios estadounidenses pretendían que fuera. Era obvio a partir de sus películas, escribió Truffaut, que Hitchcock había pensado más en el potencial de su arte que cualquiera de sus colegas. Comparó la entrevista con la consulta de Edipo al oráculo. Y bueno, después de Psycho vino Las Aves, pero aquí también comienza una historia del terror bastante fea. El estudioso de cine Peter William Evans escribió que The Birds de 1963 y Marnie del 64 se consideran obras maestras indiscutibles. Hitchcock tenía la intención de filmar Marnie primero, y en marzo del 62 se anunció que Grace Kelly, la princesa de Mónaco, saldría de su retiro para protagonizarla. Cuando Kelly le pidió a Hitchcock que pospusiera Marnie hasta el 63 o 64, él reclutó a Evan Hunter, quien era autor de The Blackbird Jungle, para desarrollar un guión basado en una historia corta de Daphne du Maurier, The Birds, que Hitchcock había republicado en sus Mis favoritos de suspenso. Así se llama el libro, Mis favoritos en suspenso, de 1959. Ahora aquí es donde viene la cuestión. Hitchcock contrató a la actriz Tippi Hedren para que interpretara el papel principal. Este fue su primer papel. Tippi hasta el momento había sido modelo en Nueva York cuando Hitchcock la vio en octubre de 1961 en un anuncio de televisión de la NBC para Sego, una bebida dietética. Fiché con ella porque es una belleza clásica. Las películas ya no la tienen más. Grace Kelly fue la última. Insistió, sin dar explicaciones, en que su primer nombre se escribiera entre comillas simples, Tippi. En Los pájaros, Melanie Daniels, que era una joven de alta sociedad, conoce al abogado Mitch Brenner, interpretado por Rod Taylor, en una tienda de pájaros. Jessica Tandy interpreta a su madre posesiva. Hedren lo visita en Bodega Bait, donde se filmó The Birds, y le lleva un par de tortolitos como regalo. De repente, oleadas de pájaros comienzan a reunirse, observar y atacar. La pregunta
¿qué quieren estos pájaros?, queda completamente sin respuesta. Hitchcock hizo la película con equipo de Review Studio, que hizo también la producción de la serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta. Dijo que era su película técnicamente más desafiante, usando una combinación de pájaros entrenados y mecánicos contra un telón de fondo de pájaros salvajes. Cada toma fue esbozada de antemano. Pero el detrás de cámaras de todo lo que ocurrió durante la producción de The Birds es bastante tétrico y se da a conocer en una película para televisión de HBO de la BBC que se llama La Chica, del año 2012. En esta película biográfica, se describen las experiencias de Tippi Hedren en el set, en donde dice que Hitchcock se obsesionó con ella y la acosó sexualmente. Según los informes, la aisló del resto del crew, hizo que la siguieran, le susurraba obscenidades, analizaba su letra e hizo construir una rampa que iba directamente desde su oficina privada, directamente hasta el remolque de la actriz. Diane Baker, quien era coprotagonista en Marnie, dijo: nada podría haber sido más horrible para mí que llegar al set de filmación y ver que la trataban como lo hicieron. Mientras filmaba el ataque escena en el ático que tomó una semana para filmar, la colocaron en una habitación enjaulada mientras dos hombres con guantes protectores hasta el codo le arrojaban varios pájaros. Pero esto dentro de la película se ve completamente sádico, se ve horrible. Imagínate tú, una actriz, en tu primer papel protagónico, estás ahí solamente porque te lo pidió Alfred Hitchcock. Pero resulta que este señor Hitchcock está obsesionado contigo, te dice a cada rato cosas, te susurra obscenidades, dice que quiere contigo, dice que eres muy bonita, dice que eres la nueva Audrey Hepburn, cosas así, pero te encierran en una habitación con una red detrás de ti y el equipo empieza a arrojarte pájaros, pájaros de verdad, pájaros vivos. Te arrojaban pájaros y pájaros y pájaros y pájaros y pájaros durante toda una semana. Imagínate eso. Para evitar que los pájaros volaran lejos de la actriz demasiado pronto, les ataron la pata a cada pájaro con un hilo de nylon y estos a unas bandas elásticas, y estas bandas elásticas estaban cosidas dentro de la ropa de la actriz. Total que Tippi por fin se derrumbó después de que le aventaron un pájaro y le corta el párpado inferior. Y entonces ya de plano ahí el médico del estudio dijo: se acabó, y la filmación se detuvo por orden del médico. En junio del 62, Grace Kelly anunció que había decidido no aparecer en Marnie. Entonces Tippi Hedren vuelve a aparecer en esta película de Marnie, porque había firmado un contrato exclusivo de 7 años y $500 a la semana con Hitchcock. Entonces Hitchcock la utilizó para el papel principal junto a Sean Connery. En el año 2016, al describir la actuación de Hedren como una de las mejores en la historia del cine, Richard Brody calificó la película como una historia de violencia sexual infligida al personaje interpretado por Hedren. La película es, para decirlo simplemente, enferma. Y es así porque Hitchcock estaba enfermo. Padeció toda su vida del deseo sexual furioso.
padeció la falta de su gratificación, padeció la incapacidad de transformar la fantasía en realidad y luego siguió adelante y lo hizo virtualmente a través de su arte. Una reseña cinematográfica de New York Times de 1964 la calificó como la película más decepcionante en años de Hitchcock, citando la falta de experiencia de Hedren y Connery, y un guión amateur y fondos de cartón evidentemente falsos. Y bueno, ¿de qué se trata Marnie? En la película, Marnie Edgar le roba $10,000 a su empleador y se da a la fuga. Ella solicita un trabajo en la compañía de Mark Rutland, que es Connery, en Filadelfia, y también roba ahí. Antes ella se muestra teniendo un ataque de pánico durante una tormenta eléctrica y teniendo miedo al color rojo. Mark la rastrea y la chantajea para que se case con él. Ella explica que no quiere que la toquen, pero durante la luna de miel, Mark la viola. Marnie y Mark descubren que la madre de Marnie habría sido prostituta cuando Marnie era una niña y que, mientras la madre peleaba con un cliente durante una tormenta eléctrica, Marnie había matado al cliente para salvarla. Entonces, revivir todo esto la curó de sus miedos y Marnie decide quedarse con Mark. O sea, literalmente es una historia de abuso, de acoso. Es una historia horrible, pero es considerada dentro de las mejores de Alfred Hitchcock y de hecho prácticamente considerada una joya del cine. Y bueno, Hitchcock le dijo al director de fotografía Robert Borges que la cámara tenía que colocarse lo más cerca posible de Hedren cuando filmaba su rostro. Ivan Hunter, el guionista de Los pájaros, que también estaba escribiendo Marne, le explicó a Hitchcock que si Mark amaba a Marnie, él iba a querer consolarla, no a violarla. Pero según los informes, Hitchcock respondió: Ivan, cuando se la meta, quiero esa cámara en su cara. Y después, cuando Hunter presentó dos versiones del guión, una sin la escena de violación, Hitchcock de plano lo reemplazó con un nuevo escritor, J. Preston Allen. Chan, chan, chan. Para que vean que vaya, no todo es bonito, vaya, hay personas que simplemente somos seres humanos y no somos perfectos. Vamos a ver si tenemos mensajitos en el Facebook. Solamente uno que dice: Cari Santiago, ¿qué consideras que es lo más representativo de Hitchcock? Lo más representativo de Hitchcock para mí es su cinematografía, que está justamente compuesta por la manera en la que realiza sus tomas de primer plano, como lo indica el texto que estuve leyendo. Es prácticamente como si la cámara de cine fuera otro participante de la película, un participante al que obviamente nadie le habla, un participante que está ahí solamente intrínseco. Ese participante eres tú. Es prácticamente como si tú estuvieras metido dentro de la película, como si fueras un personaje invisible, un fantasma, un voyeur, que pudiera ver lo que está ocurriendo dentro de la película y supiera lo que está aconteciendo de la película, supiera detalles perfectos de la película que no conoce nadie más. La cámara, como dice el texto, muchas veces estaba colocada de forma que estuviera en la altura de los ojos. Normalmente se ponía para que
se moviera como si estuviera dentro de una persona y como si esa persona estuviera dentro de la escena. Se hacen muchos close-ups, es decir, acercamientos a la cara. Y también Hitchcock hizo en su momento eh, lo que se conoce como un paneo continuo, en el sentido de que parece que la película no tiene ninguna toma, ningún corte, perdón, que va de una escena a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, y pareciera que no hay ninguna parte en donde la película se cortara, que fuera toda una película larga, 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 larga. Pero obviamente, pues esto no puede ser, los actores se equivocan, los camarógrafos, el crew, todo esto, ¿no? Entonces, esto se realizó a través de diferentes técnicas y bueno, esto es lo más como trascendental de la cuestión visual de Alfred Hitchcock, pero también está la cuestión argumental, es decir, de sus historias, de cómo se escribían las historias de Hitchcock. Algunas son muy similares, por ejemplo, esta de Marnie se escucha muy similar a la historia de Psycho. Sin embargo, si viste Psycho en su momento, sabes que pues toda esa historia de la mujer robando el dinero y todo esto, de pronto desaparece y se convierte en una historia de asesinos seriales. La propia historia de Marnie, que comienza también como una persona robándose dinero, etcétera, etcétera, se convierte después en una historia muy cruda sobre violación, sobre acoso. Y entonces, este tipo de cuestiones de que tú piensas que la película es de algo y termina siendo de otra cosa, o en donde tú sabes, muchas veces las películas de Hitchcock se concentran en misterios en donde tú como protagonista, tú como audiencia, perdón, sabes partes de lo que está ocurriendo y el resto de los personajes no. Esto es lo que ayuda a acentuar el misterio o el suspenso dentro del cine de Hitchcock, porque te hace a ti partícipe de lo que está ocurriendo dentro de la historia. Tú sabes lo que ocurre, tú sabes quién es el culpable, tú sabes quién es el asesino, tú sabes por qué el asesino está haciendo lo que hace, tú sabes por qué el asesino está en donde está, pero el resto de las personas no lo sabe. Y entonces muchas veces el suspenso radica en ver qué es lo que van a descubrir o cómo lo van a descubrir o de qué manera lo van a descubrir o si de plano se va a salir con la suya el personaje eh, pues que es culpable. Todo esto es lo que en su conjunto crea una película de Hitchcock. Es muy interesante para su época, vaya, se convirtió en alguien muy destacado porque todos estos trucos o técnicas de cámara, de escritura, todo esto es completamente nuevo para la época. Prácticamente el cine de Hollywood estaba siendo desarrollado apenas, ¿no? Estaba siendo creado. Entonces todas estas técnicas de hecho son consideradas dignas de ser mostradas, dignas de estudio. Por eso el cine de Hitchcock se utiliza demasiado en escuelas de cine, en escuelas sobre cine, sobre actuación. Te explican justamente cómo son los planos de cámara, cómo es la visión de cada uno de los personajes, etcétera, etcétera. Por eso Alfred Hitchcock es tan importante dentro de la industria del cine en los Estados Unidos, chan chan chan, y pues del mundo. Yo creo que
del mundo mundial. Vamos pues a hablar sobre el final de Hitchcock. Hacia el final de su muerte, hacia el final de su vida, Hitchcock estaba trabajando en el guion de un thriller de espías que se llamaba The Short Night, en colaboración con James Cottingham, Ernest Leham y David Freeman. A pesar del trabajo preliminar, esta película nunca se filmó, porque la salud de Hitchcock estaba empeorando y estaba preocupado por su esposa, quien había sufrido un derrame cerebral. El guión finalmente se publicó en el libro de Freeman, The Last Days of Alfred Hitchcock, del 1999. Habiendo rechazado un CBE en 1962, Hitchcock fue nombrado Caballero Comandante de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, KBE, en los honores del Año Nuevo de 1980. Sin embargo, Alfred Hitchcock para este entonces estaba demasiado enfermo para viajar a Londres. Tenía él un marcapasos y le estaban dando inyecciones de cortisona para su artritis, por lo que el 3 de enero de 1980 el cónsul general británico le llevó todos los documentos hasta su oficina en Universal Studios. Cuando un reportero le preguntó después de la ceremonia por qué la reina se había tardado tanto en hacerlo caballero, Hitchcock bromeó: supongo que fue una cuestión de descuido. Cary Grant, Janet Leigh y otras personalidades de la época asistieron a un almuerzo posterior. La última aparición pública de Alfred Hitchcock fue el 16 de marzo de 1980, cuando presentó al ganador del premio del American Film Institute del próximo año. Hitchcock murió de insuficiencia renal al mes siguiente, el 29 de abril, en su casa de Bel Air. Donald Spoto, uno de los biógrafos de Hitchcock, escribió que Hitchcock se había negado a ver a un sacerdote, pero según el sacerdote jesuita Mark Henninger, él y otro sacerdote llamado Tom Sullivan celebraron misa en casa del cineasta y Sullivan escuchó su confesión. A Hitchcock le sobrevivieron su esposa y su hija. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia católica de Good Shepherd en Beverly Hills el 30 de abril, luego de lo cual su cuerpo fue incinerado. Sus restos fueron esparcidos por el Océano Pacífico el 10 de mayo de 1980. ¿Cuál es el legado de Alfred Hitchcock? Bueno, todos sabemos que Hitchcock es considerado uno de los mejores directores de cine del mundo. Él fue incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood el 8 de febrero de 1960 con 2 estrellas, una por televisión y otra por cine. En 1978 John Russell lo describió como la persona más universalmente reconocible del mundo. En los 60, 70, parte de los 80, a cualquier parte del mundo que tú fueras y describieras o hablaras de Alfred Hitchcock, la gente sabía quién era. Es muy triste que ahora, en el año 2020, tú dices Alfred Hitchcock y lo reconocen más por la serie de televisión. Un inglés sencillo de clase media que resultó ser un genio artístico. Es como lo describe John Russell Taylor. En el año 2002, Movie Maker lo nombró el director más influyente de todos los tiempos. Una encuesta de críticos de The Daily Telegraph del año 2007 lo clasificó como el mejor director de Gran Bretaña de todos los tiempos.
David Gritton, el crítico de cine del periódico, escribió: Hitchcock, sin duda, es el mejor cineasta que surgió de estas islas. Hizo más que cualquier otro director para dar forma al cine moderno, que sería completamente diferente sin él. Su talento era para la narrativa, ocultando cruelmente información crucial de sus personajes y de nosotros, y atrayendo las emociones de la audiencia como nadie más. En el año de 1992, la encuesta de críticos de Sight and Sound clasificó a Hitchcock en el número 4 de su lista de los top 10 directores de todos los tiempos. En el año 2002, Hitchcock ocupó el segundo lugar en la encuesta de los 10 mejores de los críticos y el quinto en la encuesta de los 10 mejores de los directores en la lista de los mejores directores de todos los tiempos, compilada por la revista Sight and Sound. Hitchcock fue votado como el mejor director del siglo XX en una encuesta realizada por la revista cinematográfica japonesa Kinema Junpo. En 1966, Entertainment Weekly clasificó a Hitchcock en el número 1 de su lista de los 50 mejores directores. Y bueno, él ocupó el segundo lugar en la lista de los 40 mejores directores de todos los tiempos de la revista Empire. Total Film lo clasificó en el número 1 de su lista de los 100 mejores directores de cine de todos los tiempos. Ganó 2 Globos de Oro, 8 premios Laurel, 5 premios de trayectoria, incluido el premio BAFTA Academy Fellowship. En fin, premios de la Academia Mejor Película, pero nunca ganó un premio de la Academia Mejor Director, aunque fue nominado 5 veces. También 9 de sus películas han sido seleccionadas para su conservación. Y bueno, en el año 2012 Hitchcock fue seleccionado por el artista Sir Peter Blake para la nueva portada del disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, considerado junto con otras figuras culturales británicas. Ese año apareció en la serie de BBC Radio 4 The New Elizabethans, y en junio de 2013 se proyectaron 9 versiones restauradas de las primeras películas mudas de Hitchcock, incluida The Pleasure Garden de 1925, en el Teatro Harvey de la Academia de Música de Brooklyn, conocido como Los 9 de Hitchcock. El homenaje itinerante fue organizado por el British Film Institute. Archivo. La colección de Alfred Hitchcock se encuentra en el Archivo de Cine de la Academia en Hollywood, California. Incluye películas caseras, películas de 16 milímetros filmadas en el set de Blackmail y The Frenzy. Las primeras imágenes a color conocidas de Hitchcock. El archivo de cine de la Academia ha conservado muchas de sus películas caseras. Los documentos de Alfred Hitchcock se encuentran en la biblioteca Margaret Herrick de la Academia. Las colecciones de David O. Selznick y Ernest Lehman, alojadas en el Centro de Investigación de Humanidades Harry Ransom en Austin, Texas, contienen material relacionado con el trabajo de Hitchcock en la producción de The Paradise Case, Rebecca, Spellbound, North by Northwest y Family Plot. Bueno, esto es todo lo que tengo recabado. Hay un montón de información, pero eso es todo lo que tengo recabado, pues de este momento que les puedo contar a todos ustedes sobre la vida, obra y el legado del señor Alfredo Hitchcock. Chan, 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 chan. Vámonos a los comentarios. Dice Cari Santiago, un genio. Un genio. Dice Miriam Sorel, ¿y cuál fue la confesión? Necesito chisme.
¿Cuál fue la confesión de quién? Miriam. A ver, déjame ver si perdí algún mensaje. Dice tarde, pero aquí estamos. Hola, Jazz. Espera, qué bueno que ya hayan llegado. Dice Gerardo. Hola, vamos llegando. Ah, qué bueno que ya están llegando. Dice Gerardo, en Los Simpsons también se hizo una parodia. Bueno, Los Simpsons a quien no han mostrado en sus episodios. Y de quién no han hecho parodias. De hecho, los Simpsons no solamente han hecho una parodia. Los Simpsons prácticamente han utilizado todas las escenas clásicas de Alfred Hitchcock en alguno de sus episodios como una parodia. Dice Miriam Sorel, concuerdo en que la mejor película es Psicosis. Bueno, su película más famosa, su película más conocida es Psicosis. Sin embargo, para muchas personas, eh, su, su, su obra maestra es Vértigo. Esta película de espías con Cary Grant, para muchos es lo mejor que llegó a hacer Alfred Hitchcock en su momento. Ahora, estaba preguntando Miriam por Chismecito. Si te refieres a Chismecito de Alfred Hitchcock, pues lo más gacho que hizo Alfred Hitchcock fue lo que sucedió con esta actriz Tippi, que la tenía literalmente abusada sexualmente, de que él la andaba toqueteando, le andaba diciendo de cosas en una época de Hollywood pues en la que prácticamente le permitían hacer todo, porque el mismo Alfred Hitchcock tenía acciones dentro de Universal Pictures y entonces era prácticamente su propio jefe. Nadie podía decirle nada a Alfred Hitchcock, nadie podía decirle no cuando estaba haciendo sus películas. Nadie podía decirle que no estaba en lo correcto, nadie podía decirle que no estaba haciendo bien las cosas. Prácticamente Alfred Hitchcock dentro de las instalaciones de Universal Studios era más poderoso que el director del estudio, y por eso se dieron todas estas situaciones de acoso, de acoso sexual a la actriz Tippi. Y es muy lamentable porque ya después, cuando Tippi quiso hacer su propia carrera fuera de Hitchcock, pues obviamente Hitchcock la metió en una lista negra de la que ella ya no pudo escapar. Los directores no la querían contratar, las productoras no le querían dar trabajo a Tippi. Ella tuvo que buscar hacer pues lo que podía, tuvo que buscar los pocos trabajos que le dieran, y pues al final Tippi no tuvo un gran desenlace. Y sin embargo, Alfred Hitchcock es considerado un genio y es considerado uno de los grandes directores de su época, ¿no? Pero pues todo esto es lo que sucede en nuestro mundo. Todos somos humanos, todos tenemos problemas, nadie es perfecto. Dice Miriam Sorel, también es buena, porque para Yasmín su mejor película es Pájaros. Pues sí, hay muchas películas que son muy buenas dentro de la filmografía de Alfred Hitchcock. No me acuerdo cómo se llama esta película, que es prácticamente como un remake, o se podría decir que está muy enfocada en el corazón del actor, en el libro El corazón del actor, porque es una cena con unos amigos en donde matan a alguien y a esta persona la esconden adentro de un baúl, y este baúl prácticamente se encuentra en la mitad del cuarto durante toda la película. Hacen una fiesta
hacen un banquete, ¿no? Y el asesino dijo, miren, pongan toda la comida, pónganla aquí, encima de este baúl. Y entonces la gente está pasando frente al baúl donde está el cuerpo, preguntándose, oye, ¿dónde está Jorgito? ¿Dónde está Jaimito? ¿No? Que no lo he visto. No sé, a lo mejor llegué más tarde y el cuerpo está ahí. La gente está echándose sus botanitas, ¿no? Está echándose su vinito y hablando de este cuate y echando pues coto. Y todo el tiempo el cuerpo está ahí. Y la única persona, aparte del asesino y su cómplice, que sabe que el cuerpo está ahí, eres tú como audiencia. Esa, para mí, es una de mis películas favoritas de Alfred Hitchcock, aunque no me acuerdo cómo se llama. Soy muy malo para los nombres. También me gusta mucho esa de Rear View, que a la que se le han hecho ya muchas parodias y muchos remakes de esta persona que sufre algún accidente y tiene que estar en su casa durante un cierto tiempo, ¿no? Y entonces en la versión de Hitchcock le dan un telescopio y con ese telescopio, ¿no? Primero estaba viendo las estrellas y todo eso y posteriormente empieza a ver a sus vecinos, empieza a espiar a sus vecinos y entonces el tipo está convencido de que su vecino de al lado, de hecho, mató a su esposa. De hecho, este episodio también se convirtió en una de las parodias que hizo Los Simpsons, una de tantas parodias de Los Simpsons. También es de este episodio, de esta película de Alfred Hitchcock. Dice Miriam Sorel. Ah, no, ya lo leí, perdón. Chon, chon, chon. Dice Gerardo Valdés Uriza. Lo que comentas de la actriz Tippi parece un episodio de Alfred Hitchcock. Así de gacho y así de monstruoso está esto, que parece un episodio de Alfred Hitchcock. Dice Miriam Sorel. Yo no conozco mucho su trabajo, pero para su tiempo supongo que fue muy bueno. Miriam, prácticamente Alfred Hitchcock creó las bases pues de lo que es el cine de misterio. Por eso es considerado uno de los grandes. Y dice, ah, está de acuerdo Cari Santiago con todo lo que dice Miriam. Pues sí, es alguien, es una gran, es un gran cineasta. Gran persona, ya eso sí, quién sabe. Ya eso sí no lo sabemos. Es como con Woody Allen. Puedes hablar de su trabajo, puedes hablar de su cine, puedes hablar de sus películas, puedes hablar de todo lo que ha influenciado, de todo lo que ha hecho, pero ya como persona resulta que no eran las más agradables, resulta que eran bastante, pues hasta cierto punto monstruosos, y entonces es cuando tienes que aprender a diferenciar o a separar a la persona de su arte. ¿Quién es la persona y quién es el artista? O más bien apreciar su arte y lo que hizo y diferenciarlo de la persona que hizo las cosas. Dice Miriam Sorel, oye Eric, oigo Miriam. Dime, oigo, oigo. Y bueno, sobre la serie de televisión de Alfred Hitchcock presenta, no sé si ustedes sepan o se acuerden, mi episodio favorito o uno de los que más me acuerdo yo de esta serie de televisión es uno en el que hay un crítico de comida. Algo así ¿qué será? Bueno, es un crítico muy famoso de comida, de alimentos, ¿no? Y va a un restaurante que apenas está comenzando, pero que se ha vuelto muy popular entre la gente por unas empanadas de cordero.
Y dice la gente, no, que estas empanadas de cordero están riquísimas, estas empanadas de cordero son de lo mejor que hay en el mundo, prácticamente son empanadas de cordero de un restaurante Michelet de 4 estrellas. Entonces este cuate que es un crítico de comida, dije, ¿cómo va a ser, no? Si apenas es un tipo que está iniciando, etcétera, etcétera. Entonces va al restaurante y prueba las empanadas y resulta que le encantaron. Y resulta que le gustaron tanto que comienza a asediar al chef, al dueño del restaurante, con la receta. Que le pase la receta, que le diga la receta, que le diga cómo lo creó. Total que primero el chef le dice, no, es un secreto, no está para ser divulgado, no es para el conocimiento público, bla, bla, bla. Entonces este crítico comienza a, a pelear con el restaurantero, comienza a crear a propósito críticas malas y destructivas para que el restaurantero ceda y le dé la receta. Entonces llega un momento en el que ya está tan harto este tipo que le da la receta. Y el crítico comienza a reconstruir la receta, hace sus propias empanadas, pero no le salen, no le quedan igual, no saben igual, no siente que están igual para nada, ¿no? Entonces total que al final del episodio, de plano se mete al restaurante y comienza a hurgar entre las cosas del restaurantero. Y cuando llega al refrigerador en donde tiene la carne, resulta que lo que encuentra son partes de seres humanos, partes cortadas de seres humanos. Y entonces llega el restaurantero y le dice, te dije que no te metieras conmigo, y Sass lo mata, y Sass lo hace pedacitos, y Sass lo convierte en una de estas empanadas con las que el tipo estaba tan obsesionado. Vamos a leer los mensajitos. Algo quería Miriam. Dice, ¿crees que Guillermo del Toro sí huela a hot cakes? Pues claro que sí, por supuesto que sí. Guillermo del Toro es una gran persona. Guillermo del Toro eh, no solamente es muy buen cineasta, sino que ha estado donde se sabe, es una buena persona, en el sentido de que pues está bastante centrado, bastante, tiene los pies bien puestos sobre la tierra, no está hecho más, no es engreído, es decir, es genial. Y vaya, yo no conozco a Guillermo del Toro, pero sí puedo decir que llegué pues a estar con él. Vaya, no completamente con él, sino en un cuarto lleno de otras personas de prensa, ¿no? Dentro de los trabajos que he hecho yo justamente de crítica de cine, de estar en películas, atendiendo premieres y todo esto. Creo que fue en Hellboy 2. Me parece que fue en Hellboy 2. Cuando fue, sí, lo fui a ver a la conferencia de prensa de Hellboy 2. Mi único contacto con Guillermo del Toro fue que obviamente estaba toda la gente ahí. No me permitieron hacerle una pregunta porque yo no soy un medio de comunicación grande ni nada, ¿no? Entonces estaba, eh, vaya, él hizo su conferencia de prensa, iba saliendo por un corredor alfombrado y estábamos todos los de la prensa pues como que metidos en una cadenita, no podíamos acercarnos e ir más allá de donde estaba, ¿no? Pero lo único que se me ocurrió fue gritarle, ¡Hey, Guillermo! Y entonces Guillermo se volteó, me miró y me dijo, ¡Hey! Fue todo lo que hizo, nada más me dijo, ¡Hey! Pero pues me pareció algo muy chido, muy gracioso, me hizo reír.
que por lo menos se asomó para ver quién le gritaba y pues mínimo me contestó. Esa es mi gran anécdota con Guillermo del Toro. Pero bueno, dice Cari Santiago, ¿por qué es muy sonada esa teoría de los hockeys? Pues porque es cierta. Dice Miriam Sorel, supongo porque da ternura él. Así es. Pues bueno, deberíamos, de hecho, no se lo pierdan, no se lo pierdan porque sí va a haber en estos 31 días de Halloween, sí va a haber un episodio especial de Guillermo del Toro, en donde voy a hablar de mi película favorita de todos los tiempos del mundo mundial, que tiene que ver con vampiros. Mi película favorita es Cronos, de Guillermo del Toro. Si no la han visto, tienen que verla. Es una película genial, 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 genial. Bueno, dice Miriam Sorel, ay, ver a Eric feliz es bonito. Dice que te haya contestado y es algo único. Y dice Cari, tengo miedo, es miércoles y me toca. Ya te dije, no te preocupes, no te saques de onda, simplemente sé tú misma y haz lo que a ti te guste. Ñaca, ñaca, ñaca. Y bueno, pues esto es todo el tema que les tengo el día de hoy. Eso es todo lo que tengo que hablar y discutir acerca de Alfred Hitchcock. Es una persona que definitivamente es controversial, es una persona que definitivamente vale la pena observar como artista, de cuyo cine definitivamente tienes que tener mínimo una película de él en tu biblioteca, en tu filmoteca, aunque sea de películas piratas, mínimo tienes que tener por ahí uno de estos disquitos piratas, de esos que te venden de 10 películas en un disco. Tienes que tener tu disco pirata de Alfred Hitchcock, sí o sí. Y antes de despedirme y antes de decirle adiós a toda la gente que estuvo aquí conmigo el día de hoy, vamos a hacer nuestro bonito, ¿cómo se dice? Comercial, chan, 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 de los rebabitas. Esto que tengo frente a mí, que les muestro en estos momentos, es un Frankenstein hecho en impresión digital. Es un Frankenstein que hice yo más o menos basándome o tratando de acercarme lo más posible a el diseño de Frankenstein de Boris Karloff. Ahora, no puedo yo realizar completa y absolutamente una escultura o algo completamente cercano a Boris Karloff, pues porque no tengo yo los derechos, ¿no? Ni de Boris, ni de Frankenstein. Entonces es como mi versión de Frankenstein para no meterme con los derechos de nadie. Y bueno, voy a estar desarrollando 3 de estos. Frankenstein es el primero. Ya la próxima semana les mostraré los otros 2, que son Drácula y el hombre lobo. Y los voy a estar dando en un paquetito. Yo creo que el paquetito de los 3 juntos va a estar en unos 100 pesitos, que te va a dejar como unos 30 y tantos por figura, ¿no? Como unos 32, 33 pesos cada figurita te va a salir, las 3 juntas. Y si te interesa, mándame mensajito por inbox, mándame mensajito aquí en Roboto o a mi perfil personal, Eric Contreras Ayala. Y bueno, sin más que decir sobre mi Frank Rebabitas, chan chan chan, vamos a leer los últimos mensajitos que tenemos disponibles en nuestro Facebook. Dice
arriba, chan, chan, chan. Dice, chin, chin, chun. Dice, hay que armar algo, Cari. Cari dice, le contesta a Miriam, jalo. Miriam dice, excelente programa, me ayudó a entender el trabajo de este director. Vaya, pues con que te tenga entretenida, yo me doy por bien sentado. Con que, con que alguno de estos programas te diga, a ver si es cierto, y te haga querer ver estas películas o querer buscar estos directores, yo con eso me doy por bien sentado. Mi misión en este mundo ha terminado y entonces recibo mis alitas, cling, y me voy volando. Ah, como el de Escalera al Cielo. Tum, 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 tum. Y aparecen los créditos. Eric Contreras nunca volvió a su tiempo. Como en el final de Quantum Leap. Pero bueno, Miriam Sorel dice, compren, compren, compren. Dice, Cari, no sé si comprar mi Frankie suelto o esperar al trío. Dice Miriam Sorel, hoy viene el famoso y es... Ay, ahí viene el famoso, esto es Halloween. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, apártame uno, Eric, cómo no, con todo gusto, apartado. Dice Miriam Sorel, mejor el trío. Dice Miriam Sorel, estarán en la feria del libro. Mis rebabitas no, porque todavía ni siquiera termino de modelar los otros dos. Y en lo que los modelo y en lo que se los llevo a líder y jazz y todo esto, no creo. Pero pues van a estar disponibles pronto. Dice Juan Daniel, aparte un paquete, perfecto. Dice Cari Santiago, excelente programa. Dice Miriam Sorel, ¿y la calabacita de Goyito? ¿La calabacita de Goyito está aquí? Encima de Goyito. Dice Miriam, dejen sus dulces para Goyito. Y muy buen programa. Cari también le deja dulces a Goyito. Y dice Miriam, Eric, encontré un librito de leyendas en la feria. El viernes que vaya lo compro y te lo dejo con el líder. Muchas gracias, Miriam. Todo lo que ustedes aporten es muy bien recibido, muy agradecido. Dice Gerardo Valdés, bienvenido a la mercancía Roboto. Tienes de líder. Ya no me quedan tampoco líder de babitas. Pero pues yo creo que a lo mejor saco algo. En la semana saco algo. Pero bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por escuchar este programa, por verlo, por estar en la sintonía, por dejar sus mensajitos, por dejar sus menjajas. Gracias a todos, gracias a Gerardo y Jazz, que yo sé que les debe causar trabajo estar acá de noche cuando acaban de regresar de la feria, que debe de ser una friga bastante grande, pero bueno, espero que se la estén pasando bien, espero que lleven sus chamarras, espero que estén vendiendo bien, lleven chamarras, lleven paraguas, lleven todo lo que necesiten porque está bastante gacho el frío y la lluvia, al menos yo acá que no estoy haciendo nada y estoy encerrado en casa, siento bastante frío, pues entonces ustedes que están allá a la intemperie pues han de estar peor. Entonces, como les estoy diciendo, esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala, pero como bien sabe Miriam, esto es Halloween. ¡Wow!